Los Juegos Olímpicos desde hace mucho tiempo vienen cautivando a todo tipo de audiencias, y más hoy que la tecnología nos hace partícipe muy de cerca de estos ansiados juegos. Pero esto no siempre fue así. ¿Cómo empezó todo? Veamos entonces qué pasaba y cómo se originaron los Juegos Olímpicos. Vamos a por ello. Los antiguos Juegos Olímpicos fueron principalmente parte de un festival religioso en honor a Zeus, el padre de los dioses y diosas griegos. El festival y los juegos se llevaron a cabo en Olimpia, un santuario rural en el Peloponeso occidental. Los griegos que llegaron al santuario de Zeus en Olimpia compartían las mismas creencias religiosas y hablaban el mismo idioma. Los atletas eran todos ciudadanos varones de las ciudades-estado de todos los rincones del mundo griego, procedentes de lugares tan lejanos como Iberia, España, en el oeste, y el Mar Negro en Turquía, en el este. El santuario fue nombrado en la antigüedad después como Monte Olimpos, la montaña más alta de la Grecia continental. En la mitología griega, el Monte Olimpo fue el hogar del más grande de los dioses y diosas griegos. Los antiguos Juegos Olímpicos comenzaron en el año 776 a.C., cuando Coroibos, un cocinero de la cercana ciudad de Elis, ganó la carrera de estadio, una carrera a pie de 600 pies de largo. Según algunas tradiciones literarias, este fue el único evento atlético de los Juegos para los primeros 13 festivales olímpicos o hasta el 724 a.C. Desde el 776 a.C., los Juegos se celebraron en Olimpia, cada 4 años, durante casi 12 siglos. La evidencia contraria, tanto literaria como arqueológica, sugiere que los Juegos pueden haber existido en Olimpia, mucho antes de esta fecha, quizás ya en el siglo X o IX a.C. Se ha encontrado una serie de trípodes de bronce en Olimpia, algunos de los cuales pueden datar del siglo IX a.C., y se ha sugerido que estos trípodes pueden ser premios para algunos de los primeros eventos en Olimpia. El maratón no fue un evento de los antiguos Juegos Olímpicos. El maratón es un evento moderno que se introdujo por primera vez en los Juegos Olímpicos modernos de 1896 en Atenas. Una carrera desde Maratón al noreste de Atenas hasta el Estadio Olímpico, una distancia de 40 kilómetros. El evento conmemora la carrera de Peidípides, un antiguo corredor diurno que llevó la noticia del desembarco persa en Maratón de 490 a.C. a Esparta, una distancia de 149 millas, con el fin de obtener ayuda para la batalla. Según el antiguo historiador griego Heródoto del siglo V a.C., Peidípides entregó la noticia a los espartanos al día siguiente. La distancia del maratón moderno se estandarizó en 26 millas 385 yardas, o 42,195 kilómetros. Esto en 1908, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en Londres. La distancia fue la medida exacta entre el castillo de Windsor, el inicio de la carrera, y la línea de meta dentro del White City Stadium. Hay dos historias relacionadas con la cuestión de la desnudez en los antiguos Juegos Olímpicos. Una historia dice que fue un corredor de Megara, Orsippos u Orripos, quien en 720 a.C. fue el primero en correr desnudo en el estadio, cuando perdió sus pantalones cortos en la carrera. Otra tradición es que fueron los espartanos quienes introdujeron la desnudez en los Juegos Olímpicos en el siglo VIII a.C., ya que era una tradición espartana. No está claro si el primer vencedor registrado en Olimpia, Coroibos, que ganó la carrera de estadio en 776 a.C., llevaba pantalones cortos o no. Parece bastante claro que a finales del siglo VIII la desnudez era común entre los concursantes masculinos. Aunque los antiguos juegos se celebraron en Olimpia, Grecia, desde el 776 a.C. hasta el 393 después de Cristo, los Juegos Olímpicos tardaron 1503 años en regresar. Los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron en Atenas, Grecia, en 1896.
El responsable de su renacimiento fue el francés llamado Baron Pierre de Coubertin, quien presentó la idea en 1894. Su pensamiento original era desvelar los juegos modernos en 1900 en su natal París, pero los delegados de 34 países quedaron tan cautivados con el concepto que lo convencieron de que adelantara los juegos hasta 1896 y que Atenas fuera el primer anfitrión. La idea de la antorcha olímpica o llama olímpica se inauguró por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam. No hubo relevo de antorcha en los antiguos Juegos Olímpicos. Sin embargo, se conocieron relevos de antorchas en otros festivales atléticos de la antigua Grecia, incluidos los celebrados en Atenas. El relevo de la antorcha olímpica moderna se instituyó por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. El juramento olímpico se introdujo en 1920. Espero te hayan gustado e informado estas pequeñas anécdotas de los Juegos Olímpicos. Si es así, deja tus comentarios, dale like al video y suscríbete a Top History.